Pensaba que mi historia no era lo suficientemente atractiva para contar, entonces decidí contar la historia de otra cosa y voy a contar un pedazo de una historia del órgano más complejo e interesante que tenemos, que es el cerebro, ese órgano que nos une y también nos diferencia. Woody Allen decía, mi segundo órgano favorito. Y voy a utilizar algunos conceptos de neurociencia, explicados lo más fácil posible, para demostrarles que la razón está sobrevaluada. Muchas veces escuchamos que los humanos somos racionales, ¿no? Y tenemos sentimientos, y nos vamos a preguntar hoy si esto realmente es así. Esto se trata mi charla hoy. Para aquellos que no se acuerdan o que nunca lo vieron, les empiezo contándoles que el cerebro en realidad, adentro de nuestra cabeza tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro que se llama reptiliano, otro cerebro que se llama límbico y otro cerebro que se llama el neocórtex. Como ven ahí, el reptiliano, que es el cerebro responsable del instinto en general, está hace muchísimos millones de años en el planeta, hace 500 millones de años. La emoción, ¿no?, que viene del cerebro límbico, las emociones, 200 millones de años. Y el neocórtex, donde está nuestra parte racional, es bastante nueva. Comparado a los otros dos, solo 100.000 años. Muchos dicen que el cerebro reptiliano es como la madre judía, ¿no? Porque como se trata del instinto, el cerebro, ¿no?, es comiste, dormiste bien, abrigate, fuiste al baño, de eso es responsable el cerebro reptiliano. Con lo cual podríamos decir que como está hace 500 millones de años, la primera verdadera madre de todos los seres vivos es una madre judía. Bien. Voy a usar dos argumentos muy comunes, sobre todo en el trabajo, en la escuela, en la universidad, para tratar de demostrarles que la razón no es tan usada como pensamos cuando resolvemos nuestros problemas día a día, ¿no?, y cuando tomamos decisiones. ¿Cómo arranco? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones y para resolver problemas? 5 cosas hacemos al mismo tiempo para resolver algún problema o para tomar una decisión. Primero tenemos que comprender de qué se trata los que nos están hablando o el problema a lo cual nos enfrentamos, ¿no? Muchos mapas neuronales adentro para tratar de entender qué está pasando. Después tenemos que memorizar ciertas cosas. Nos están dando información, hay cosas que me interesan, cosas que no. Tengo que estar viendo qué me sirve, qué no, y memorizar alguna de estas cosas. Al mismo tiempo tenemos que estar recordando otras cosas, porque si vamos a tomar una decisión o resolver algo, va a haber recuerdos que son importantes para la resolución de ese problema y otros que no. Y esos que no, justamente tenemos que inhibirlos. Cuando estamos pensando en algo también estamos inhibiendo cosas. Por ejemplo, milanesa con papas fritas que me voy a comer después, no quiero que aparezca en la charla porque si no me voy a confundir y voy a decir cualquier otra cosa. Y por último, ¿no?, decidir. Comprendimos, nos memorizamos algo, recordamos cosas, inhibimos pensamientos para que no nos molesten y después tomamos una decisión. Esas son las 5 cosas que hacemos con una parte del cerebro que se llama el córtex prefrontal, ¿no?, que es lo que nos hace racionales, ¿no? Son estas funciones. El córtex prefrontal está como justo abajo de la frente, ¿no?, si lo quieren encontrar está acá, representa un pequeño pedazo del cerebro, el 5%, y muchas personas dicen, puse entre comillas, una de las partes más importantes de los humanos porque es, como ya les dije, la que nos hace racionales. ¿Cuándo usamos el córtex prefrontal, si quieren llamarlo rápidamente, o la razón? Fíjense, si les digo 1 más 1, 10 más 10, ¿estamos usando la razón ahí? No, ya conocemos la respuesta, la tenemos en la memoria, la tenemos en otra parte del cerebro que no viene a la charla de hoy. Usamos el córtex prefrontal acá, por ejemplo. 56 más 348. Claramente, si tienen que resolver esta ecuación, que es muy fácil, tienen que ponerse a pensar. Pensar conscientemente, tienen que tratar de resolverlo. Y eso, lamentablemente, para muchos, no quieren hacerlo. Más de la mitad seguro que ni pensó cuánto es la respuesta. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo. Hay que forzarse para encontrar la respuesta. Cuando nos estamos esforzando en algo, ahí estamos usando el córtex prefrontal. Y para esforzarse necesitamos prestar atención. Por ejemplo, no podemos estar contando 10, 9, 8, 7, 6 y al mismo tiempo tratar de resolver la ecuación. No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo con la razón. La razón o el córtex prefrontal es un proceso serial, de a uno por vez. Después, cuando comparemos cómo laburamos en el día a día o cómo estudiamos, vamos a ver que hacemos exactamente todo lo contrario a lo que el cerebro es. Entonces, proceso serial, el córtex prefrontal requiere mucho esfuerzo, eso quiere decir en neurociencia o en ciencia atención, y eso necesita energía, consumo de energía. El córtex prefrontal consume muchísima energía, mucho más que un montón de otras actividades que son más automáticas en el cerebro, como por ejemplo respirar. Si comparamos, por ejemplo, una persona que maneja un camión 14 horas en la ruta, en una ruta que conoce, que ya sabe por dónde tiene que ir, se cansa muchísimo menos o consume muchísimo menos energía que un oficinista de 4 horas que está usando el córtex prefrontal todo el tiempo. Es decir, el córtex prefrontal es la parte del cerebro que más energía consume. Es decir, cuando estamos usándolo, cuando estamos haciendo actividades conscientes, nos sentimos rápidamente cansados. Y cuando ustedes llegan a sus casas a las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, muy cansados, principalmente es porque usaron mucho el córtex prefrontal.
Entonces, hoy les voy a dar algunas sugerencias para cómo mejorar ese mal uso que hacemos del córtex prefrontal. Entonces, vimos que requiere esfuerzo usarlo, eso es atención, eso es energía, y la atención en el mundo de hoy es un recurso muy limitado. Nos cuesta muchísimo estar focalizados, atentos a algo durante mucho tiempo. Tenemos interrupciones permanentes, estamos hiperconectados todo el tiempo, y esto es algo que daña muchísimo al córtex prefrontal, es decir, vivimos en un mundo con poca atención concentrada en una sola cosa, eso hace que seamos menos eficientes y tomamos peores decisiones. Entonces, piensa en el córtex prefrontal como un músculo. Cuando estás cansado de correr o de hacer un deporte, tienen que volver a descansar para poder usarlo de vuelta. No es posible tomar buenas decisiones a la tarde si usamos mucho el córtex prefrontal a la mañana. No es posible pensar correctamente a la tarde si a la mañana fue muy usado el córtex prefrontal. Además, si nos pasamos tomando decisiones durante el día, cada decisión que tomamos, las barritas estas verdes de energía van bajando. Entonces, cuanto más importante es la decisión que tenemos que tomar en el día, más importante es ponerla bien temprano a la mañana cuando desayunamos y estamos recargados de batería. Si dejamos lo bueno, lo importante, lo difícil o lo que necesitamos más razón para el final del día, seguramente vamos a tomar peores decisiones. Entonces, vivimos en un mundo donde, van a ver, hacemos todo al revés, entonces nos va quedando en la mañana, la mitad de la mañana ya consumimos mucha energía, menos eficiencia del córtex prefrontal, peores decisiones tomamos. ¿Cuáles son las 3 actividades que pueden ustedes estar tomando o haciendo durante el día que más consumen energía? Esto es interesante de saber. La primera es priorizar. Cuando uno prioriza algo en su vida o en su día o en su trabajo, tiene que hacer estas 5 cosas al mismo tiempo. No lo voy a explicar, pero se puede entender. Está priorizando, tiene que comprender, tomar decisiones, decidir, memorizar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, saber que para priorizar hay que priorizar. Es decir, priorizar. A la mañana bien temprano es, bueno, ¿qué me toca hoy? ¿Qué tengo que hacer primero? No priorizar a la tarde o al mediodía. Otra de las cosas que consumen mucha energía son recordar cosas lejanas. Recuerdos lejanos. Por eso es más fácil recordar lo que comí ayer que lo que hice la semana pasada, ¿no? Y finalmente, otra de las cosas que nos consume mucha energía del córtex prefrontal es pensar en algo que no conocemos, algo que nunca hicimos. Por eso en organizaciones, compañías, empresas, personas, es difícil setear objetivos, saber qué es lo que tenemos que hacer. En general copiamos lo del pasado porque es muy difícil, consume mucha energía, imaginarse el futuro. Entonces, algunas sugerencias para hacer este gran consumo de energía que tenemos en la razón o el córtex prefrontal más eficiente. Lo primero es lo visual, ¿no? Alejandro mostraba muy lindas fotos y de eso se trata. Cuanto más visual usemos, ¿no? Las imágenes permiten visualizar un concepto. Todo lo que es historias, como decía él, metáforas. ¿No? Podemos tener a Daniel Burman, que es especialista, ¿no? en contar historias y haciéndolo visualmente. Cuando uno puede poner dibujos, fotos, lo visual, eso te ahorra muchísima energía en el cerebro, en el tuyo y en la persona que está tratando de entender la información. Otra de las cosas que podemos hacer para evitar consumir tanta energía es escribir los desafíos que tenemos en el día. ¿Por qué? Cuando los escribimos en papel o en el pizarrón o en algún lugar, los estamos sacando del córtex prefrontal. Entonces no tenemos que estar recordándolos. Estamos ahorrando energía en recordar porque sabemos que está en un papel escrito. Y finalmente, una de las cosas que más sirven, o consejos más importantes si la gente cuando realmente cambia su nivel de vida porque llega a su casa mucho menos cansado, es diagramar el día en bloques de consumo de energía. En general llegamos al laburo y lo primero que hacemos es abrir la computadora y chequear los mails. Llevamos una hora chequeando los mails, deleteando mails, gastamos un montón de energía en una actividad, ¿no? Nos deja mucha menos energía para la tarde que es en general cuando nos ponemos a laburar de verdad, ¿no? Cuando tenemos que laburar de verdad bien temprano en la mañana y dejar de deletear los mails o chequear los mails más bien sobre el final de la jornada. Entonces, se pone peor. Tenemos pocos recursos como energía y atención en el día a día y además, encima de todo, el córtex prefrontal tiene muy poco espacio, es muy chiquito, ¿no? Una de las formas de llamar al córtex prefrontal en neurociencia es el working memory, ¿no? La memoria de trabajo, porque es responsable de mantener un montón de info en un determinado momento para con esa info resolver problemas o tomar decisiones. Y si el córtex prefrontal representa, por ejemplo, 1 metro cúbico como está ahí, imagínense el resto del cerebro representaría una galaxia. El espacio es realmente muy pequeño y eso es malo porque estamos en un mundo hoy donde hay muchísima información compleja, estamos manipulando mucha información al mismo tiempo y el córtex prefrontal realmente no tiene espacio para manipular eso. Entonces, cuanta más información en el día a día estamos manipulando y manejando, peores decisiones tomamos, con la razón. ¿Cómo vivimos? Vivimos así, muy conectados, para estar más productivos. Bueno, les digo que eso es un mito, es mentira. Estar más conectados genera la impresión de ser más productivo, pero está ampliamente recontra demostrado que una persona que está muy conectada con muchas cosas al mismo tiempo es menos eficiente en su trabajo, se equivoca el doble de veces y tarda el doble de tiempo en hacer cada una de las cosas. Parece que no, pero no es así. Ya le dije, el córtex prefrontal es serial.
le gusta trabajar de a uno las cosas para hacerlo lo más eficiente posible. Entonces tenemos poco espacio en el córtex prefrontal y lo usamos mal porque estamos muy conectados metiendo muchas cosas, menos eficiencia en la razón, peores decisiones tomamos. Entonces, estar conectado no es la solución, es lo peor, ¿no? No es posible realizar una cosa con el córtex prefrontal o con la razón sin perjudicar o impactar en la performance de otra cosa que estamos haciendo al mismo tiempo. Y esto genera un estado se llama alerta permanente. Nuestro cerebro está todo el tiempo alerta a cosas que están pasando a nuestro alrededor. Se llama el allostatic load, ¿no? ¿Y qué hace? Secreta hormonas que están sensando a ver qué va a pasar, qué está pasando alrededor, ¿no? Una persona que trabaja en IBM llama esto la atención parcial continua. ¿Qué quiere decir? Estás laburando algo, estás focalizado en algo, pero siempre estás atento a que pase otra cosa. La típica es estar haciendo un proyecto en la compu, suena el celular, aparece un mensaje de texto, cae un mail, entonces nunca estás focalizado con la atención en un solo lugar y eso genera crisis. Esa crisis, por estar todo conectado o muy conectado, te hace menos eficiente en tu razón, peores decisiones tomamos. Y ahora vamos a las sugerencias. ¿Qué hacer? Algo que dijo en algún momento Alejandro. Simplificar lo más que se pueda la información compleja. ¿Cuál es el ideal de algo simple? Tomar una decisión frente a dos estímulos. Giro a la derecha, giro a la izquierda, sí, no, voy o no voy. Pero como sabemos, en el mundo de hoy es difícil tener dos, ¿no? Estímulos. En general tenemos muchos más. Y en algunos experimentos muestran que hasta 4 el cerebro o el córtex prefrontal, la razón, se banca poder decidir de la manera eficiente posible. Cuando tenemos 8 cosas para decidir, realmente no nos ayuda en la toma de decisiones. La típica es, si vas al supermercado y ves 16 sabores de mermeladas, quizás no compres ninguno. Si ves 2 o 3, es probable que te lleves uno. Entonces hay que tratar de reducir la información lo más que se pueda, por lo menos a 4 grandes conceptos. Una de las cosas, por ejemplo, cuando la persona que escribió Alien fue a venderlo a Hollywood, dijo, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que la gente entienda de qué se trata esta película, y dijo 4 palabras en español, que fue tiburón en el espacio. Bien simple de qué se trata la película, y la pudo vender. Bien, como contaba Alejandro, los ejecutivos más exitosos hoy en día, está demostrado en bastantes estudios que lo que hacen muy bien es esto, simplificar muchas ideas y muchos conceptos en cosas complejas, en cosas simples. Esa es mi mamá, todavía no quiere aparecer, pero todavía no. Y como si esto fuera poco, no tomamos las decisiones con la razón. Estamos argumentando que tomamos muchas decisiones con la razón. La gran mayoría de nuestras decisiones son tomadas por el cerebro límbico, es decir, por nuestras emociones, y estas decisiones que vamos a tomar que son la mayoría inconscientes, no nos damos cuenta de lo que está pasando, van a influir mucho en nuestro comportamiento. Hay una frase muy conocida en neurociencia que dice, la emoción es la que genera el movimiento, la acción, y la razón lo único que hace es sacar conclusiones. ¿Cómo funciona esto? Imagínense, ustedes están en el medio, ¿no? ¿Cómo se van a comportar? Si aparece algo que les gusta, un estímulo interesante, ¿no? Les va a dar placer, se van a acercar a ese estímulo. Si aparece algo que no les gusta, que les da miedo, que se quieren ir, se van a alejar de ese estímulo. Entonces vamos a movernos hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si nuestras emociones sensan que eso es bueno o es malo para nosotros. Si se fijan, escribí amenaza el doble de grande que recompensa. No lo hice a propósito, lo hice a propósito porque para el cerebro lo malo siempre es más fuerte que lo bueno. Lamentablemente es así. El principio de organización del cerebro es primero hay que minimizar el peligro y después hay que maximizar la recompensa. Les doy un ejemplo muy fácil de entender. Imagínense que entran al trabajo o a la escuela, donde quieran. Vemos a alguien que nos gusta. Entonces, si vemos a alguien que nos gusta, la emoción va a ser positiva. Pero esa emoción va a ser pequeña y rápida en el tiempo. Sin embargo, si vemos a alguien que nos critica nuestras ideas, la emoción va a ser no solo mucho más fuerte, sino mucho más duradera. La famosa frase, tristeza no tiene fin, felicidad es sí. ¿No? Va rápido la felicidad, la tristeza dura mucho más. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestras decisiones? Cada vez que se sobreactiva o hiperactiva una emoción negativa, se desactiva la razón. Cuanto más ansiosos, estresados, miedosos, frustrados estamos, peores decisiones tomamos porque nuestra razón se empieza a apagar. Se prende una luz, se apaga la otra, y va a ser un chiste pero no. Entonces, estímulos negativos, se hiperactivan las emociones negativas, se desactiva la razón, peores decisiones tomamos. Me pasé 13 minutos de lo que iba a hacer, quería llegar a los 10 en este momento, para contarles que hay un profesor de neurociencia en Seattle, que tuve la suerte de tener algunos cursos, que se llama el profesor Medina, que siempre a sus alumnos, cada 10 minutos de una charla, de una reunión o un curso, frena y les cuenta una anécdota, una historia, porque él está convencido que las personas no pueden tener más de 10 minutos de atención en algo. Entonces ahora viene mi anécdota relacionada obviamente con la hiperactivación de emociones negativas. Hace 2 años y medio
falleció mi papá y mi mamá obviamente estaba muy triste y necesitaba mimos y cariños. Entonces se me acerca un día y dice, quiero invitarte, quiero que me invites a una de tus charlas. Nunca fui, etcétera, etcétera. Conociendo a mi mamá, dije, no creo que sea una buena idea, pero como necesitaba muchos mimos y cariños, dije, bueno, te voy a invitar a una, voy a esperar que haya una charla que crea que pueda encuadrar un poco con tu perfil. Mi mamá es psicoanalista, ya sé que nadie es perfecto. Entonces, en un momento me toca una charla con neurocirujanos en la ditela donde enseño, y le digo, mamá, puedes venir a esta charla, y neurocirujanos no son psicoanalistas, pero trabajan con la cabeza, ¿no? Entonces le digo, te pido por favor 3 cosas. Solo cumplí 3 cosas, obviamente cumplió una de las 3, es no llegues tarde, esta gente es muy puntual, sentarte en el fondo, y sobre todo no hables, ¿no? Y obviamente cumplió con la de sentarse en el fondo. Llegó 15 minutos tarde, entrando como si fuese en la entrada a su casamiento, ¿no? Abrió la puerta así, estaban todos, se dieron vuelta, se sentó en el fondo, lo cual me relajó. Y en un momento, estaba hablando, o sea, no había terminado un solo concepto, y mi mamá dijo algo. ¿Quieren escucharlo? ¿Lo tenemos? A ver. Vos no tenés autoridad para decir eso. Bien. Exactamente, esa fue la frase exacta. Es decir, no había terminado el concepto y me interrumpió y gritó desde el fondo del aula 1 de la Universidad de Tela, vos no tenés autoridad para decir eso. Obviamente hiperactividad emocional negativa, razón paralizada, no sabía que fue mi primera vez en mi vida que no sabía cómo seguir y qué hacer, me quedé totalmente paralizado, no hubo risas porque estos eran neurocirujanos. Entonces, a los no sé si fueron 5 segundos o minutos, dije, les presento a mi mamá, ¿no? Fue lo único que se me ocurrió decir. La gente tampoco se rió, lo cual fue mucho peor porque eso siguieron mis emociones negativas y creo que fue la peor charla charla que vi en mi vida. Después, cuando terminó el curso, la gente llena evaluaciones y ponía, por favor, no inviten más a la mamá de Estanislao. No creo que sea pertinente. Bien, esto fue fuera del programa y fuera de los 18 minutos. Vuelvo a la última que quiero demostrarles. Vimos que no tomamos muchas decisiones con la razón y no tenemos muchos recursos para tomar buenas decisiones con la razón. Veamos la resolución de problemas. Que decimos, siempre resolvemos problemas con la razón. Ahora sí, el 60% de nuestros problemas los resolvemos con la razón. No, el 60% no los resolvemos con la razón. Problemas graves, problemas pequeños, problemas enormes del día a día, interesantes, problemas en general, cuando resolvemos algo, lo hacemos de una forma que no podemos explicar cómo lo hacemos. Esta es la famosa insight que describía Alejandro también, o revelación, las ideas creativas. De repente estamos en la ducha o en el auto o en el subte y se nos ocurre algo para resolver, ¿no? Algo que no viene de la lógica. Es decir, no resolvemos la mayoría de nuestras cosas con la razón, y como si esto fuera poco, no solo no lo resolvemos con la razón, sino que la razón bloquea la aparición de los insights o la creatividad. Para que haya más insight o ideas creativas, tenemos que poner pausa al córtex prefrontal o a la razón, tenemos que relajar, hacer silencio, salir a caminar, dormir, meditar, hacer actividad física, jugar, pero por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que hacemos muy mal? No focalizar en el problema. Cuando tenemos un problema, en general lo que hacemos es esforzarnos en el problema, focalizamos las emociones negativas. Si uno dice problema, lo relaciona con algo negativo, entonces uno se pone ansioso, y muchos experimentos demuestran que la ansiedad elimina los insights, baja la cantidad de ideas creativas cuando uno está ansioso, cuando uno tiene una emoción negativa. Lo que hay que hacer es relajarse, salir a caminar, tomarse un tiempo, hacerse un break, ¿no? Un recreo sobre el problema. Eso te levanta, eso te hace un poquito más feliz, y también muchísimos estudios, y cada vez más por suerte, en donde relacionan la felicidad y la creatividad. Cuanto más feliz sos, más posibilidad de ideas creativas tenés, y eso es por el aumento de la dopamina, pero bueno, no viene al caso. Entonces, para terminar, 1. Tenemos pocas horas al día de los recursos esos que necesitamos para el racional. Pocas horas de atención porque estamos distraídos todo el tiempo, poca energía, la consumimos rápido, hay poco espacio en el córtex prefrontal. 2, esos recursos racionales no funcionan bien al mismo tiempo, sin embargo nosotros los usamos al mismo tiempo. Les dije que el córtex prefrontal era serial. 3, con esos pocos recursos que tampoco funcionan bien al mismo tiempo, ni siquiera tomamos la mayoría de nuestras decisiones. La tomamos con nuestras emociones, con el sistema límbico, que además, si está muy activado negativamente, nuestras decisiones racionales empeoran. Y finalmente 4, lo racional no soluciona la mayor parte de nuestros problemas diarios. Eso se hace con los insights, con la creatividad, con esas ideas que todos tenemos en la ducha o cuando estamos manejando. Es decir, los humanos somos seres racionales con sentimientos. Estoy convencido, y muchos lo están, que somos seres emocionales y creativos, que obviamente aprendimos a pensar y podemos usar un poco la razón. La razón está muy sobrevalorada, eso está clarísimo. Gracias.
déjenme terminar. Cuando Alejandro y Marcelo, y les agradezco la invitación, me contaron hoy a la mañana que tenía que hurgar un poco en mi judaísmo, que no lo tengo bien definido, me puse a pensar en cuál fue el momento más importante que me relaciona con esta cultura, esta tradición, esta religión, como cada uno quiera llamarlo, y fue sin duda mi primer y mi último viaje a Israel, que hice cuando tenía 17 años. Muchos seguramente fueron a Tapuz, creo que ya no existe más, y recuerdo que mi papá me escribió una carta, que lo debo haber leído una vez, y hoy a la mañana la encontré, la fui a buscar a propósito, sabía que me había escrito la carta, cuánto yo estaba en Israel, y si puedo leer acá, me gustaría compartirla con ustedes porque creo que es como mi mensaje final. Dice, diciembre del 88, para que se den una idea, fue hace 24 años, todavía conservo la carta, dice Stanislao, cuando pueda leer esta línea se estará allá en Israel, supongo que en los primeros momentos a tu llegada y bajo el impacto de estar lejos, yo tenía 17 años, era la primera vez que me iba de lejos, y en un lugar tan distinto al conocido. Me alegro mucho que te hayas decidido hacer este viaje, que creo es mucho más para vos que simple turismo. De allí seguramente salieron hace algunos cientos de años algunos de tus ascendientes judíos que se dispersaron por el mundo. Como sabrás, los judíos fueron perseguidos en todos lados porque nunca quisieron integrarse con otra cultura y o religión. Siempre mantuvieron su identidad, a veces a costa de su vida, para que lo pienses. Esta fuerza los mantiene hoy como Estado y esa realidad estás viviendo. Sabrás también que mi familia se perdió esa raíz judía, ya que mi abuelo Gregorio fue realmente un integrado que dejó de lado su judaísmo, vaya a saber por qué. No obstante, los nazis lo mataron porque lo consideraron judío. También sabrás que yo no te di ninguna idea religiosa o de sentimiento judío, simplemente porque no la tengo. Muchas veces pensé que estas cuestiones, las diferencias entre los hombres, llevaron a matanzas, guerras y conflictos que creo existirán siempre. Hoy los palestinos son los judíos de ayer, como los negros de Sudáfrica son los judíos para los blancos. Mi ideal y el del socialismo es que todos los hombres son iguales o que si son diferentes se acepten con sus diferencias. Pero esto, como la historia lo demuestra, gracias, es un ideal y creo que lo seguirá siendo para siempre. Ya ves, soy pesimista en esto. Lo importante es que vos, con el tiempo, adoptes tu propia posición en estas cuestiones y en otras. Yo te quiero libre para que tomes tus decisiones y hagas tu vida. La libertad no es fácil para todos, a veces es más seguro y cómodo que te den todo armado. Respetá siempre tu deseo, porque la peor traición es con uno mismo, es no hacer tu propio deseo. Confía, hijo, también en tus conclusiones y pensamientos y sospechá siempre de las certezas demasiado claras. La verdad, la justicia y el respeto son valores bíblicos y por donde vayas en Israel estará la Biblia y la religión, por lo menos las tres más importantes de nuestro mundo. Espero y confío en que en este viaje te dé conocimientos y te ayudará a crecer. Quiero acompañarte, aunque no esté presente en esta experiencia. Quiero también reiterarte todo lo que te quiero y lo mucho que valoro tus cualidades. Estoy siempre orgulloso de vos. Un abrazo muy fuerte, papá. Y claramente... Y termino diciéndoles que claramente en el momento de la carta, hace 24 decía que no tenía un sentimiento judío, pero claramente lo tenía y me lo pasó y si no, no estaría acá hoy presente y le dedico a él esta charla. Muchas gracias.